A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Saludamos a esta hora a Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Gonzalo. Buen día, muy amable. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, el tema que vamos a tocar es el turismo y su impacto en la economía en el Cusco, ¿no? Porque en realidad es uno de los ejes motores en la economía en dicha región. Comencemos por las cifras. En el año 2023, ¿cuántas visitas han recibido, ¿no?, en los principales atractivos del país, y para ir derivándolo y bajando al caso Cusco, ¿no? Sí, a ver, en el 2023 recibimos 5.6 millones de visitantes a nuestros principales atractivos turísticos, Machu Picchu, Choqquequirao en Cusco y otros también atractivos a nivel nacional. Y este número es 26% por debajo del nivel que teníamos antes de la pandemia, en el 2019. Y en algunos casos la caída es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, el caso más emblemático es el de Machu Picchu. Machu Picchu normalmente recibe entre un quinto y un sexto el total de visitas a estos atractivos a nivel nacional. En el 2003 Machu Picchu recibió 955.000 visitas, que puede sonar bastante, pero es 40% menos de lo que había recibido en el 2019, que era 1.600.000 visitantes. Entonces, esta caída es bastante pronunciada, se ha mantenido ya a 4 años de que inició la pandemia y genera un impacto muy negativo, muy importante sobre la economía en Cusco y a nivel nacional. Se ha reducido casi la mitad, Gonzalo. Sí, casi la mitad, más de 40% el número de visitantes a Machu Picchu. Ahora, el ingreso de divisas, un poco también para luego mirarlo con lo que ocurre en el Cusco, ¿no? ¿Cómo se ha ido manejando, cómo ha ido evolucionando el ingreso de divisas? Ya, entonces a ver, ¿por qué es importante la llegada de turistas al Perú? Uno de los principales motivos es que los extranjeros traen dólares al país. Entonces las divisas son una herramienta muy importante que no solamente genera dinamismo en, digamos, en los comercios receptores directos de estos ingresos, sino también a lo largo de toda la economía nacional. Entonces, el turismo siempre ha sido la tercera fuente de divisas a nivel nacional, por debajo de la minería y por debajo de la agricultura. Entre el 2019 y el 2023, el ingreso de divisas en el Perú bajó de representar el 2% del PBI a solo 1.3%, una caída bastante pronunciada. Ya, eso le ha ido peor, por ejemplo, que a otros países de la región como Colombia, donde incluso el porcentaje de divisas provenientes del turismo se incrementó de 2.1 a 2.5%. Entonces nosotros como país estamos perdiendo competitividad turística en comparación con estas otras regiones, otros países de la región. En México también ya las divisas se están recuperando, están alrededor de 1.7%. A Perú todavía le falta mucho por alcanzar esos otros países que le está yendo mejor en estos últimos años. Ahora, esto también tiene otro efecto, ¿no?, en el empleo. Si le echamos una mirada, ¿cuántos empleos faltan recuperar? Si es que antes teníamos mayor movimiento turístico, un mayor número de visitantes, generaba mayor empleo. Ahora, ¿cuántos empleos faltan recuperar en el sector turismo? 300.000 empleos es el último cálculo que estamos estimando en el IPE. Entre el 2019 y el 2023 habrían perdido 300.000 puestos de trabajo. Todavía no tenemos los datos a nivel regional, pero sabemos que la caída más fuerte del empleo está en Cusco. Cusco habría perdido más o menos el 60% de su trabajo asociado con la actividad turística. Solo en trabajo en restaurantes, en hoteles, en agencias de turismo, etc. 60% es la caída que tenía Cusco en empleo al 2022. Todavía no tenemos los datos al 2023. Entonces, lo que estamos viendo acá, como habías comentado tú al inicio, el turismo es un motor importante de la economía, sobre todo en algunas regiones como Cusco. Este sector, pese a que ya pasaron 4 años desde el inicio de la pandemia, sigue en crisis, sigue muy por debajo del nivel que teníamos antes de la pandemia, y eso genera un impacto en el ingreso de divisas, que es el ingreso de dólares al país,
y genera un ingreso muy importante también en temas de empleo y por lo tanto limita la recuperación de la economía y digamos, está contribuyendo a este escenario de desaceleración económica que estamos enfrentando actualmente. Ahora, el 2024 podemos ser más optimistas en el tema turístico y fundamentalmente en nuestro principal atractivo como es el Cusco, un mayor número de Sí, visitas. sí, nosotros como IPE nosotros estamos calculando para ver si sacamos una proyección para fines de este mes, pero sí vemos que con mayor optimismo el desempeño de este sector en este 2024. Sin embargo, hay todavía retos muy importantes que superar, ¿no? ¿Cuáles? El primero de ellos es un tema de inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana se ha incrementado en todo el Perú y Cusco, que es uno de nuestros principales destinos turísticos, es uno donde más ha incrementado la delincuencia. Cusco ahorita, en el 2003, ocupa el segundo lugar en términos de porcentaje de personas que han sido víctimas de un delito. El 29% de personas mayores de 15 años en Cusco ha sido víctimas de un delito, que es mayor que el promedio nacional del solo 23%. Tenemos también un problema con la conflictividad social. Nosotros estimamos, por ejemplo, que en estos conflictos que hubo a fines del 22 e inicios del 2003 le costaron al Cusco 450 millones de soles en ingresos para los negocios asociados con el turismo. Y finalmente tenemos el reto de nuestra infraestructura turística, que suele ser de baja calidad. O sea, por ejemplo, Machu Picchu ahorita recibe casi 1 millón de visitantes. Es poco probable que esté en capacidad, por ejemplo, para duplicar esta demanda. Si el próximo año vienen 2 millones de visitantes, Machu Picchu no va a tener capacidad para recibir. Es más, según el MINCETUR, que analizó 97, que analizó, perdón, más de 1.000 destinos turísticos priorizados, encontró que el 97% de ellos está en condiciones inadecuadas. Entonces, esperamos nosotros del IPE un mejor desempeño del sector, con una mayor demanda de turistas del extranjero, pero internamente como país tenemos todavía muchos retos que superar para lograr posicionar al Perú como un mejor eh, destino atractivo para el turismo mundial. El otro aspecto, ¿no?, que tú mencionas, ¿y por qué nos cuesta mucho trabajo recuperar el nivel turístico, ¿no? Y hay quienes asocian esto a la inestabilidad política, punto uno, ¿no? Otro, el tema Ujú. de conflictividad, ¿no? El otro, al tema de la inseguridad ciudadana. Y el otro también al tema de salud, las pandemias, todos esos temas que no se han logrado superar. Entonces, todo esto es un combo negativo para la llegada de visitantes y también para el turismo interno. ¿Cómo lo miran ustedes? Sí, en realidad el problema que está enfrentando el Perú con respecto al turismo es que somos el país en América Latina que más nos ha costado, digamos, recuperar esta demanda de turistas del extranjero. Colombia y Uruguay, por ejemplo, digamos, el número de turistas están 30, 24% por encima del nivel que tenían en el 2019. En el Perú estamos 40% por debajo del número de turistas que llegaron al Perú del extranjero en el 23 con respecto al nivel prepandemia. Entonces, ¿por qué nos está costando esto? Bueno, son las razones que tú acabas de comentar, son las razones que también dije, tema de conflictividad social, un tema de delincuencia, digamos, desde la pandemia, muchos más países, me acuerdo que empezaron a sacar alertas de, oye, por si acaso ten cuidado si vas al Perú, toma ciertas medidas de seguridad o te recomendamos hasta no ir a este país, digamos, debido a los problemas políticos y sociales que está teniendo. Hay un tema también, como te comenté, de esta baja calidad de la infraestructura, de que, por ejemplo, si un turista llega a Cusco, no solamente a veces el aeropuerto puede tener algunos problemas, sino que también los principales atractivos como Machu Picchu y Antaitambo a veces no tienen la capacidad suficiente para atender a tantas personas. Y también hay un tema que justo estamos analizando en el IPE, que son las actividades de promoción por parte del Estado peruano. Por ejemplo, PROMPERÚ, una de sus principales funciones es realizar eventos a nivel internacional para atraer mayor turismo al Perú. En el 2019 se realizaron alrededor de 200 de estos eventos. En el 2020-2021 no se realizó ninguno de estos eventos. El gasto de PROMPERÚ se redujo a menos de la mitad entre estos primeros años de la pandemia.
Recién, a partir del 2003, vemos que el gasto de PROMPERÚ se está recuperando. ¿Qué hicieron otros países? Colombia, por ejemplo, justo estoy revisando los datos, Ya. Colombia sí mantuvo más o menos su gasto de promoción eh, de su país en el extranjero para los turistas extranjeros, incluso durante la pandemia. Y ahora ya también se ha venido recuperando en los últimos años. Entonces, desde que Perú paralizó sus actividades de promoción, Colombia las mantuvo. Entonces, probablemente eso también explica esta brecha, esta dificultad que estamos enfrentando como país para reactivar el turismo del extranjero en el país. Ahora, retomando el caso Cusco, ¿no? El empleo Ujú. turístico en el Cusco, ¿no? Si lo comparamos al nivel prepandemia, ¿cómo se ubica en estos momentos? ¿Cuánto afectó el empleo turístico propiamente en el Cusco? El último dato que tenemos es del 2022. ¿Ya? Cusco estaba 60% por debajo de su nivel prepandemia en cuanto al empleo asociado con el turismo, ¿no? Empleo de restaurantes, de hoteles, de agencias turísticas, de transporte, otros. Era la peor región, una de las regiones más afectadas por esta caída debido a la alta dependencia que tiene esta región con respecto al sector. Todavía no tenemos el dato de 2003, esperamos que haya habido una ligera recuperación, pero lo más probable es que aún esté muy por debajo del nivel prepandemia. O sea, lo que nosotros vimos en los datos es que debido a justamente esta crisis sanitaria, muchas personas en, en- en Cusco, por ejemplo, pasaron del ámbito urbano, se fueron al ámbito rural, fueron a la agricultura, a otras actividades también. Entonces, eso también afectó el empleo asociado con el turismo. Ahora, Gonzalo, un poco ya para proyectar el impacto real que tiene. Si Cusco recupera el nivel prepandemia, ¿cuánto esto significa para el crecimiento del PBI, para el Cusco? Solamente A ver, recuperando el nivel prepandemia. sí, a ver, nosotros para el 2024 proyectábamos un crecimiento de Cusco de 1,8%. ¿Ya? Si nosotros como país pudiésemos recuperar el turismo que teníamos antes de la pandemia, Cusco crecería 2,5%, o sea, 0,7% más. No parece mucho, pero a la larga, en el largo plazo, este 0,7% es muy relevante para pasar eh, de crecer como país alrededor de 2% a crecer 3, 4 hasta más por ciento a nivel nacional. Y en cuanto al Cusco, ¿cuánto esto representaría para el PBI, para el Producto Bruto Interno de la región, que vive del turismo? Sí, o sea, Cusco, nuestra proyección de Cusco es que Cusco crecería No, 1,8%, ¿ya? digamos, tal cual, y ¿Ya? crecería 2,5% si nosotros pudiésemos recuperar Recuperar. el nivel de turismo Ah, que ya. teníamos antes de la pandemia. Exacto. Es Y, cerca de 40% más de crecimiento. No tengo el dato exacto, pero eso significa muchos más empleos, que le vaya mucho claro, mejor a los comercios y en general, digamos, una reactivación de la región que se ha visto afectada también por la menor actividad agrícola, que se ha visto afectada por la caída en algunos sectores como construcción. Entonces, es un motor importante que esperamos que se pueda reactivar en los próximos meses o en los próximos años. ahora, ustedes mencionaban que es necesario que Promperú inicie todo, ¿no? Un trabajo de promoción del sector turístico en el país y naturalmente el Cusco, que es nuestra principal fortaleza, ¿no? A nivel turístico, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos ingresar al tema de la modernidad, como ha ocurrido con el tema del boletaje, ¿no? Recientemente en el Cusco, ¿no? Se paralizó y naturalmente todos los paquetes turísticos caen, ¿no? ¿Cómo estos hechos afectan, aunque sean así de pocos días, pero cómo afecta esto? ¿Cómo se mide esto en la economía? Es un poco difícil medirlo en la economía, pero lo más probable es que sí tenga un impacto negativo, ¿no? O sea, sobre todo, digamos, en la confianza del turista ¿Ya? extranjero en el Perú. O sea, un turista, eh, digamos, que viene al Perú, que se da cuenta que su boleto ya no le sirve o que ya no va a poder Así acceder a es. Machu Picchu, es un turista descontento, es un turista que gasta menos, digamos, o que se queda menos días en el país, es un turista que cuando regresa no va a recomendar al Perú como un buen destino para visitar a sus familiares y sus amigos. Entonces, tiene un impacto que se va multiplicando en el tiempo, un impacto negativo. Entonces, definitivamente, creo que es importante aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en los servicios como sí se está haciendo en otros países, pero yo creo que parte del trabajo que se tiene que hacer desde el Estado es
tratar, y no solamente es un reto del turismo, sino que es un reto en varios sectores, es tratar de alinear, digamos, esos objetivos de mejorar la eficiencia también con los objetivos, alinear con, digamos, no sé, las demandas sociales. Es un trabajo muy importante. Justamente estos problemas que tiene el Estado para lograr un consenso entre la eficiencia económica y las demandas sociales es lo que está generando tanta conflictividad a nivel nacional. O sea, en el 2003 hubo casi el doble de conflictos sociales que lo que teníamos antes de pandemia y digamos, es la situación en la que estamos enfrentando actualmente. Muy bien, Gonzalo, yo te agradezco por esta ilustrativa explicación que nos has dado de cómo funciona el sector turístico y cómo se ve afectado por la conflictividad, por la confianza país, por el tema de la seguridad ciudadana, por el tema de salubridad, por el tema de infraestructura, y que se grafica de una manera más directa en el caso del Cusco. Yo te agradezco, como siempre, Gonzalo, por acompañarnos en Radar Económico como cada viernes. Muy amable, gracias. Muchas gracias, José. Hasta luego. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.